Hola, buenas madrugadas, ya estamos de nuevo aquí. Los nuevos viajes hacia el misterio están listos, 2 como cada semana, como es habitual. Y tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para viajar y bucear por esos otros mundos que dicen que están ahí fuera. Vivimos en estos días uno de los momentos más mágicos del año. Los antiguos esperaban y celebraban esta fecha de una manera muy especial. Nos referimos al solsticio de verano, la noche más corta del año. Dicen que la celebración del solsticio de verano es tan antigua como la misma humanidad. En un principio se creía que el sol no volvería a su esplendor total, pues después de esta fecha los días eran cada vez más cortos. Por esta razón, fogatas y ritos de fuego de toda clase se iniciaban en la víspera del pleno verano o 20 de junio para simbolizar el poder del sol y ayudarle a renovar su energía. En los antiguos mitos griegos, a los solsticios se les llamaba puertas. La puerta de los hombres, según estas creencias helénicas, correspondía al solsticio de verano del 21 al 22 de junio, a diferencia de la puerta de los dioses, del solsticio de invierno del 21 al 22 de diciembre. Ha pasado mucho tiempo desde esas antiguas celebraciones y creencias, pero a pesar de ello, hay muchos seres en el planeta que siguen creyendo en ellas. Y según dicen, en estas noches vamos a asistir una vez más al milagro del sol y de la luz, y también a la apertura de puertas, puertas espirituales. ¿Queréis conocer lo que está sucediendo? Os invitamos a ello. Nuestras puertas ya están abiertas. Saludar a los que se están conectando con nosotros en la radio online a través de la página, nuestra página web o la de Radio Nacional, en la radio a la carta. Buscarnos, ahí está el programa Espacio en Blanco y lo podéis sintonizar como están haciendo ahora en cualquier parte del mundo. Y nos vamos a otro lugar del planeta, hasta Francia. Ahí está nuestro compañero Fran Contreras. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. ¿Qué tal? Estás en Chartres, ¿no? ¿Lleváis ahí toda la semana? Llegamos aquí toda la semana y bien. La verdad es que sintiendo eso especial, esa sensación sutil, intransferible, yo creo que es muy difícil de describir, la que se percibe estando como estamos ahora, o como estoy ahora junto a un grupo de amigos sentado en el pórtico de la fachada norte. En la catedral. En la catedral, casi dentro de la catedral, bajo esos 3 arcos apoyados en contrafuertes, esos 3 niveles que llegan a los 37 metros de altura, esos más de 8.500 metros cuadrados de vidrieras, bajo Euclides, bajo Aristóteles, bajo Pitágoras y bajo un cielo estrellado a 90 kilómetros de París. Es algo excepcional. Sí, muchas de las catedrales, todas las catedrales góticas son increíbles. Las que tenemos en España son un ejemplo de esa perfección. La de Notre Dame guarda muchos secretos que esta noche vamos a intentar averiguar. ¿Vivisteis? No vivisteis, porque hubo problemas, digamos, técnicos, no meteorológicos, el miércoles el milagro del sol, ¿no? Cuéntanos mínimamente, antes de entrar en la catedral con el primer módulo que tenemos preparado. Bueno, el milagro de la luz, el milagro del sol, es un juego arquitectónico luminoso que tiene lugar a las 12 horas del mediodía solar. Aquí lo vivimos a las 2 de la tarde y consiste en que en uno de los vitriales, en una de las vidrieras dedicadas a San Apoloniar, donde hay un pequeño orificio a media altura, bueno, el rayo de sol del mediodía atraviesa toda el ala de la nave y va
va a iluminar un punto muy concreto en una loseta de piedra. Es un juego arquitectónico luminoso que no solamente está aquí en Chartres, donde estamos, Miguel, sino que también lo podemos encontrar, por ejemplo, en España, en San Juan de Ortega, en pleno Camino de Santiago también ocurre, en la iglesia de Obarra, en Huesca también ocurre, en Zamora también ocurre. Es un guiño de esos constructores. En el caso de Chartres es un fenómeno que se hace realidad en el siglo XVII por grandes constructores de ese siglo, del XVII, pero conmemorando lo que es Chartres y lo que eran los constructores de Chartres. Chartres es un ingenio astronómico, telúrico, del cual iremos desvelando algunas pistas a lo largo del programa, pero así lo vivimos, ¿no? Fue un momento auténticamente mágico, más de 200 personas esperando ese momento, que no se produjo ese día porque estaba el cielo encapotado, estaba nublado, pero que a lo largo de estos días pasados lo hemos podido vivir. Lo que pasa es que no apunta exactamente ese haz de luz a ese pequeño alambre de cobre que marca el inicio de la llegada del reino, de la luz, del sol, del solsticio de verano. Del verano. ¿Cómo tenían que ser esos constructores? ¿Qué precisión tenían que tener para dejar en ese montón de lugares que has dicho y en otros muchos más esa huella de la luz, ese milagro de la luz? 2:15. Vamos a avanzar, si te parece, Fran. Tenemos un buen puñado de invitados esta noche que nos van a aportar muchos datos acerca de ese lugar donde estamos, donde se estaban abriendo un plan que os llevamos contando hace algún tiempo, algunas puertas espirituales, pero queremos descubriros algo más de esa catedral y de ese lugar donde aquí esta noche vamos a viajar. Tras esa introducción lo hacemos. La Catedral de la Asunción de Nuestra Señora es una iglesia catedralicia de culto católico romano bajo la advocación de Nuestra Señora la Virgen María, en la ciudad de Chartres, en el departamento de Loire, en Francia, al noroeste del país, a unos 80 kilómetros de la capital estatal, París. Hay indicios de que en el lugar que hoy ocupa la catedral existía desde tiempos anteriores a la era cristiana un altar, o según algunos autores, una gruta, dedicado a la diosa madre de la mitología druídica, siendo esta localidad un importante centro religioso para la tribu celta de los Carnutes. Algo más tarde, Chartres ya era un centro de culto mariano y peregrinaje debido a la presencia en su catedral de la llamada Sancta Camicia, una reliquia traída desde Tierra Santa y cedida a la catedral por Carlos el Calvo en 876 y que supuestamente es la túnica de la Virgen María. Por este motivo gozaba de un próspero comercio centrado en las ferias que se celebraban en las 4 grandes festividades marianas del año: la Purificación, la Anunciación, la Asunción y la Navidad. Pero Chartres era y es algo más. Vayamos hasta allí para tratar de averiguarlo. Ahí estamos, en Chartres, a las puertas de la catedral. Fran, para contar un poco unos apuntes de la historia. Chartres no es esa catedral que se puede ver ahora, ¿no? Es mucho más antiguo. Sí, mucho más antiguo, y es lo que da la importancia a Chartres. Chartres era una zona sagrada, era una montaña sagrada para los antiguos druidas galos, más concretamente para los carnutos. Aquí se daba culto a las diosas Isis y Belisana. Aquí, según reflejó Julio César en sus crónicas, se reunían una vez al año esos druidas para hacer unos rituales de curación, de sanación, de renacimiento y de veneración a la madre naturaleza, a Gaia. Es decir, estamos en un lugar que era epicentro del druidismo galo en los primeros siglos antes del cristianismo, y es un lugar que es cristianizado, Miguel. Primero, en el año 743, aquí ya el duque de Aquitania tiene la historia constancia de que saquea la primera iglesia,
Posteriormente, en el año 858, se destruye la segunda iglesia por los normandos y, como decía en la introducción, en el año 876 se construye la iglesia de Gisbert, que es inaugurada por Charles Le Chauvet, Carlos el Calvo, que dona una reliquia que es el epicentro de la devoción y de la fe, el velo de la Virgen, y es cuando Chartres se transforma en centro de peregrinación para toda Europa, ¿no? Desde todos los puntos de Europa vienen aquí miles y miles de peregrinos, millones de peregrinos para adorar ese velo de la Virgen y dar culto a la diosa madre. ¿Un velo de la Virgen que se puede ver todavía ahora? Sí, lo hemos estado fotografiando, Ajá. casi tocando. Mide unos 20 centímetros de ancho por 40 de largo. Es una tela muy parecida a la del Santo Sudario de Turín, de Santo Sudario de Oviedo. Está como manchada de tintes marrones, ahí la protege un cristal. Según la tradición es uno de los velos de la Virgen. Según los análisis históricos con los que hemos estado conversando con canónigos, reflejan que pertenece al siglo I. La veracidad o la autenticidad de la reliquia siempre sabes que está en entredicho, pero lo cierto es que sea o no cierta que es una reliquia auténtica, es decir, que pertenece a la Virgen, alberga una historia sobrecogedora, porque gracias a esa pequeña tela nace la fe de Chartres, la fe cristiana de Chartres. Y es curioso porque la iglesia se quemó en varias ocasiones, ¿no? En 1194 parece ser que se devastó el templo, no se sabe si por un rayo o por algún otro tipo de causa, ¿no? Bueno, fíjate, hablábamos de la reliquia y de los incendios. En 1020 se produce el tercer incendio de la iglesia. Ocurre un milagro y ese milagro está protagonizado por la reliquia. Se quema la iglesia en la cripta, en la parte subterránea, en la primigenia templo religioso que hay. Varios monjes guardan esa reliquia. En un principio todos creen que han fallecido y que es producto de una maldición celestial, y cuando acaba el incendio y los monjes salvan esa reliquia y el pueblo ve que la reliquia, que el velo de la Virgen está intacto, empieza la construcción de la catedral de Chartres. Hubo más. En 1194 hay un nuevo incendio y ahí es donde empieza el verdadero empuje de este templo, y a lo largo del siglo XVII, siglo XVIII hay más incendios. La verdad es que el fuego marca este templo religioso. Pero es curioso que después de, cuando se vuelve a hacer de nuevo, 1260 me parece que se consagra esa catedral nueva, en 29 años la construyen trayendo piedras de todos los sitios, ¿verdad? Todos los habitantes de la zona reconstruyen después de ese incendio. En 26 años, y ese es uno 26. En 26 años, es uno de los grandes misterios. Habría más, ¿no? Por ejemplo, entre 1150 y 1250, Miguel, se construyen en Francia 50 monumentos. Parece que todo hay orquestado un plan, ¿no? ¿Por qué construir en tan poco tiempo toda esa serie de monumentos? ¿Y para qué utilizar tantas piedras? Todos los monumentos de Francia son más de 3 millones de bloques de piedras. Solamente la Gran Pirámide tiene 2.300.000. Bueno, 26 años de construcción para Chartres. ¿Cómo fue financiada? Eso es uno de los grandes enigmas. Porque así como, por ejemplo, en Notre Dame, en París, las piedras salían de una cantera y eran transportadas por el río, por el Sena, aquí el río Eure no tiene un caudal como para traer esas piedras. Descubren que la solución está a 8 kilómetros, en una cantera cercana, pero aún así falta financiación. ¿De dónde sale? Bueno, la historia oficial te dice que los campesinos, los lugareños, para eludir el impuesto a los duques de Aquitania, pagaban solamente un impuesto religioso y que de ahí salió el dinero. La verdad es que las cifras no cuadran y saltaría a la palestra una teoría. Aquí estuvieron los templarios y seguramente los templarios, al igual que en esas otras 50 catedrales que se construyen en Francia entre 1150 y 1250, invierten. La pregunta es ¿por qué y para qué? No adelantemos, en la segunda parte tenemos un invitado, Mariano Fernández Urresti, que nos va a dar seguramente alguna clave. 2:22, hacemos una misma pausa, te dejamos ahí un segundito, nos vamos hasta París, ¿te parece? Venga, voy paseando por la calle de la Serpiente, desde la Fachada de Chartres. Ten cuidado, no te muerda. Vale. Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco. Y vamos a recabar la información de otro
otra persona, español, que conoce muy bien esa zona, Daniel López Sainz. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cuántos años en París llevas? 7 años prácticamente. 7 años. Sí. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando fuiste a Chartres la primera vez? Pues la verdad fue increíble porque, como sabes, yo soy un gran aficionado a la historia y sobre todo a la historia, a las catedrales góticas en concreto. Y bueno, ya había visitado muchas catedrales, sobre todo el gótico español, también en el norte de Europa, Alemania, Inglaterra. Pero la verdad es que la experiencia de visitar Chartres desde el primer momento fue completamente diferente. Fue como si te quitan el aliento, nada más entrar. Fue indescriptible, sí. La verdad. Fue increíble. Yo fíjate que estoy arrepentido de no haber ido estos días allí. Qué pena, me habías prometido que nos íbamos a ver allí. Si Dios quiere, no te dije la fecha, pero volveré, o sea, iré, y espero que me enseñes todos esos lugares, que quiero que enseñes un poco a nuestros oyentes. Chartres, que tú lo dices muy bien, Chartres, es quizá el primer esbozo de gótico poderoso. A ver, realmente Chartres no es la primera catedral gótica. Efectivamente, el gótico nace en el norte de Francia y se extiende por toda Europa. El primer ejemplo de gótico lo tenemos en el mismo París, o sea que a todos tus oyentes que se pasen por París, aparte de visitar Notre Dame, está la Basílica de Saint-Denis. Está en el mismo París también. Ese fue el origen del gótico. A partir de ahí fue como si alguien hubiera encendido una mecha, estallara una bomba, y bueno, como tú sabes bien, en el curso de los siguientes 150 años se propagó el gótico por toda Europa, a una velocidad increíble. Se construyeron muchísimas catedrales, basílicas, edificaciones, y bueno, a día de hoy todavía ni siquiera tenemos muy claro cómo fueron construidas. ¿Qué tiene el gótico? Era una forma de acercarse a Dios con esas naves tan altas, tan estilizadas, con esas ventanales que llenaban de luz todo. Eso es, efectivamente. La trascendencia, el gótico, a partir de Saint-Denis o a partir de las primeras catedrales góticas, lo que supuso fue un cambio importantísimo, porque permitió construir sobre todo edificios mucho más elevados y con mucho más volumen interior. Porque teníamos también ejemplos, arquitectura románica, pero en la arquitectura románica se sacrificaba muchísimo el volumen por el tamaño de las columnas, las paredes. Sin embargo, en el gótico consiguieron cambiar totalmente las proporciones, añadir más luminosidad, añadir una atmósfera, digamos, más adecuada, ¿no?, para lo que era la contemplación religiosa. Ya. Chartres, ¿qué tiene de diferente en cuanto ¿qué entras y qué ves ahí? Es increíble. Chartres es completamente diferente de casi cualquier otra catedral. Mira, para empezar, si te cuento que el propio Julio César ya nos está hablando de los orígenes de Chartres en el famoso libro el comentario de la Guerra de las Galias. Él ya te cuenta cómo en el sitio que está ahora Chartres era un sitio que tenía era uno de los centros de poder de los antiguos celtas y era un centro religioso y político. Y Julio César es el que nos cuenta que los celtas se reunían alrededor, los druidas, que eran los magos y también, digamos, los dirigentes del pueblo celta, se reunían alrededor de una fuente o de un pozo sagrado. Fuente, y ese es el pozo sobre el que se ha construido Chartres. O sea, todavía lo tenemos dentro de Chartres. Muy escondido debajo del todo en la cripta. ¿Se puede ver? Todavía tenemos ese puente, efectivamente, se puede ver. Se puede ver. Nadie le presta la menor importancia, ya desgraciadamente se ha perdido, pero es... ¿Puedo seguirte hablando un poco? Sí, claro. Este pozo, y recuerda que te estoy hablando de la primera crónica escrita que tenemos desde hace 2000 años. Pero bueno, estoy seguro que incluso 1000 años atrás ya estaba siendo un centro de reverencia, de peregrinación por parte de los druidas celtas, de los celtas. Pero efectivamente, una vez construido Chartres, y me estoy saltando 1000 años de historia, pero bueno, para resumir un poco, la gente seguía peregrinando allí, y de hecho el pozo hay un dato muy bonito, muy curioso. Por supuesto había que cristianizarlo,
porque seguía, hay multitud de historias, ¿sabes?, de curaciones milagrosas en torno al pozo, de incluso gente que resucita. Entonces lo que hicieron es que le dieron un nombre cristianizado, que es el pozo de los Sanfox. Los Sanfox es como los santos fuertes, los fuertes santos, y es porque dicen que a los primeros mártires cristianos lo que les hicieron los romanos es que les tiraron al pozo para ejecutarles, a los primeros mártires. Quiero decir, con ese pequeño truco conseguimos cristianizar un poco, no despaganizar la historia y poder, y digamos que oficializar un poco la peregrinación o el rito. Entonces quiero decirte, ya desde el primer momento, Chartres, tenemos detalles de lo que pasaba en ese sitio, detalles escritos, no lo olvides. Esto no son tradiciones orales, ni no, escrito por el mismo Julio César. Era un centro muy fuerte de peregrinación, pero no solo eso, sino que, como te digo, seguía siendo un sitio muy importante, muy poderoso, incluso políticamente. También Chartres, lo que consiguieron hacer allí, digamos, enseguida fue empezar a recopilar muchas reliquias. Por supuesto, ahora hay reliquias, bueno, nos puede parecer una broma, pero te aseguro que se mató por ellas y peregrinaba a la gente de todo el mundo para verlas. Por ejemplo, la más famosa es la Santa Túnica. El manto de la Virgen. Eso es, el manto de la Virgen, ¿no? No sé, también se decía que tenían un brazo creo que era de Juan Bautista, y creo que está todavía el brazo de Juan Bautista. Pero bueno, a mí siempre lo que más curioso me ha parecido, por supuesto, es el pozo de Sanfox. Qué curioso. Los constructores de las catedrales góticas dejaban señales mágicas para los iniciados. ¿Hay alguna en Chartres? Bueno, ¿alguna que tú conozcas? Hay que muchísimo, quieras? sí, eso es. Hay muchísimo debate sobre qué era un signo o no. Como sabes, por ejemplo, en cada sucesiva restauración, cuando se iban, por ejemplo, había que reponer pilares, esto era lo más común. Se sacaba un pilar y bueno, se encontraban pequeñas marcas, pero yo en eso soy quizás un poco más práctico. Yo creo que son simplemente las marcas del cantero. Del cantero, que era simplemente para llevar un registro. Otra cosa es, bueno, como sabes, si queremos hablar de algún testimonio que se ha dejado, tenemos otra de las cosas que hace único a Chartres, es que es la única catedral gótica que conserva todas sus vidrieras desde hace prácticamente 1000 años. Son las vidrieras originales. Eso sí que es un tesoro increíble. Y bueno, y en cada vidriera puedes prácticamente leer un libro. Son vidrieras muy grandes y hay muchísima información. Y por la de San Apolinar entra ese rayo de luz que hace el milagro del sol ahí en Chartres, que descubrió Louis Charpentier, ¿no? Sí, Charpentier. Qué curioso. Y por último, el laberinto, no queremos entretenerte más. Es otra de las características, aunque hay otros laberintos en otros lugares, que es mágico que tengan ese laberinto ahí, que lo abren cada cierto tiempo, ¿no? Sí, bueno, el laberinto por tradición lo abren todos los viernes. Realmente, yo creo que el laberinto de Chartres se ha hecho más famoso porque ha sido de los pocos que ha sobrevivido. Porque realmente, si nos atenemos a la historia, casi muchas de las catedrales y otras edificaciones más antiguas sí tenían laberinto. Lo que pasa es que, bueno, sí, la verdad es que el laberinto de Chartres es un laberinto, bueno, es muy bonito y al que crea, pues me parece muy bien. Lo curioso quizás de este laberinto, por ejemplo, es que ha tenido que ser restaurado varias veces. Porque si me permites contarte un poco la historia, una de las cosas que es increíble acerca de Chartres, Miguel, es cómo ha sido capaz de sobrevivir a todos los azares de la historia. Mira, por ejemplo, en la Revolución Francesa, por supuesto, intentaron destruir la catedral. En un primer momento, algunas obras, algunos monumentos, esculturas del exterior, si os fijáis bien cuando vayáis, veréis que están demasiado bien. Han tenido que ser totalmente restauradas, rehechas, porque los revolucionarios las destruyeron, pero la ciudad, toda la población de la ciudad se lo evitó, y evitó al menos que entraran dentro a asolarla. Sin embargo, posteriormente, a un arquitecto de la región le encargaron que diseñara un método para volar Chartres. Y bueno, esa persona se atrevió en esos tiempos, les engañó y les dijo que si volaban Chartres iba a ser un estropicio bestial y no iban a poder recogerse los trozos, podía haber víctimas, y consiguió engañarles.
Y quizás hay otra historia que a mí es la que me parece más bonita, es que también en la Segunda Guerra Mundial se volvió a salvar Chartres, porque en Chartres toda esa zona sufrió un bombardeo terrible de manos de las fuerzas aliadas. Y había un coronel, que por cierto está enterrado cerca de Chartres, que se llamaba Barton Griffin. Este coronel era americano de lo que hoy serían las fuerzas especiales. Formaba parte de un comando de infiltrados que se situaban entre las líneas alemanas, bueno, supongo, pues, no sé, para sabotaje, infiltración, lo que fuera, y descubrió o vio que las órdenes del alto mando eran bombardear Chartres, porque otra de las peculiaridades que tiene Chartres son sus dos torres. Sus torres una mide unos 105 metros y la otra otros 115, 113, con lo cual imagínate, es un puesto de observación inmejorable. Y el bombardeo comenzó, de hecho, y él se presentó voluntario ante sus superiores, acompañado de otro soldado que se presentó voluntario, y se infiltraron en Chartres para verificar si lo estaban usando los alemanes o no, si de verdad había que destruirlo. Y él arriesgó su vida y volvió y les comunicó que no lo bombardearan. Él mismo tomó la responsabilidad, sin estar en la cadena de mando, tomó la responsabilidad de ordenar que pararan el bombardeo porque iban a destruir Chartres. Y paró y salvó a Chartres. Y ese mismo día, en una refriega posterior, murió. Pero fíjate, hoy podemos estar en Chartres, Enrique Vicente, tú y yo y todos nuestros amigos, por el señor Griffin, que se murió en 1944 arriesgando su vida por Chartres. A eso lo agradecemos. Sí. Daniel López Sáenz nos ha dado algunos retazos de ese lugar que estamos visitando esta noche. Estuvimos juntos la Nochebuena, era, ¿no? Cuando estuvimos aquí juntos en el programa. Sí, exacto. Mi hermana, tú y yo. Espero que pasemos dentro de poco ese paseo por Chartres que me debes y que yo te debo, y que podamos ir disfrutando juntos. Gracias. Encantado, estoy deseando. Mejórate y te deseo lo mejor. Nos vemos prontito. Gracias por esos apuntes que nos has dado y por ponernos los pelos de punta con esa historia. Un abrazo, Miguel. Fuerte para ti, Daniel. Hasta Chao. pronto. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Después de esos apuntes, volvemos a Chartres. ¿Sigues ahí, Fran? Hola, sigo por aquí. Seguimos dando algunos datos después de esas cuantas historias que nos ha contado Daniel. Es curioso porque en Chartres, cuando se empieza a construir, se inventa una historia moderna que estamos utilizando ahora, ¿no? Una grúa. Sí, bueno, el gótico, como bien decía Daniel, como te comentaba Daniel, la verdad es que es un misterio. Nadie sabe por qué surge y cuándo surge. Sí, arquitectónicamente, con esos arcos esos arcos y esa cruce de la bóveda, pero nadie sabe por qué desaparece, ¿no? Aquí se emplean por primera vez un mecanismo que es fascinante y que para nosotros hoy en día es lo más normal del mundo y lo vemos en todas las ciudades: la grúa. Los constructores de Chartres deciden sacar ese invento, erigir este templo de una máquina de matar, la catapulta. Descubren cómo esa rueda que sirve para lanzar piedras, para la muerte, puede ser utilizada para construir estos edificios hacia el cielo, ¿no? Y emplean esa rueda para hacer un sistema de poleas. Un sistema de poleas muy, muy peculiar, Miguel, porque funcionaba con personas andando en su interior. Tú imagínate lo que es estar a 30 y tantos metros, 37 metros de altura, que es a la altura a la que llegan las bóvedas, no los 115 de las torres, o incluso los 115 de las torres. Una persona andando en esa rueda con un paso firme, tranquilo, constante, para elevar estos grandes bloques de piedras que llegan algunos a los 2 toneladas de peso. La verdad es que, fíjate, una de las peculiaridades, la construcción, la innovación de la grúa, algo que para nosotros es normal. Pero también otra peculiaridad: Chartres es un lugar donde no hay ni una sola tumba. ¿No hay tumbas dentro? Absolutamente ninguna. En cambio, en su exterior, podemos decir que la muerte plaga todas las callejuelas de Chartres. Decía Daniel que no hay
que no hay simbolismo, que el simbolismo es muy peculiar. A mí me gustaría que hiciéramos todos un ejercicio de imaginación, que viajáramos en el tiempo. Te comentaba que la energía, el ambiente, la atmósfera que hay aquí es sutil, ¿no? Es mágica, es casi indescriptible. Si para nosotros es así, imagínate para un campesino del siglo XII que recorría los caminos en dirección a esta localidad y que en la lejanía, en el horizonte, como nos ha pasado a nosotros, veía esas dos grandes torres en el firmamento. De piedra, además, cuando el resto a su alrededor eran cabañas, chamizos, ¿verdad? Exacto. Cuando ellos solamente conocían las casas donde vivían, de madera, de barro, y veían por primera vez algo hecho en piedra, algo grandioso que se elevaba hacia las alturas. Y sobre todo, con un concepto muy claro que Daniel Rubio nos ha explicado en varios programas durante esta temporada y la temporada pasada. Las catedrales, estos templos, hablaban, sus piedras hablaban. Todos los capiteles, todas las columnas tienen un mensaje. Eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, pero cuando el peregrino, cuando el visitante entraba aquí, había un mensaje escrito en la piedra. Un mensaje que todavía hoy podemos ver. Y alberga mucho simbolismo. Te decía que estábamos bajo un pórtico donde estaban Euclides, Aristóteles y Pitágoras. Un pequeño guiño de los constructores a el mundo del saber y del conocimiento. Pero si nos vamos a la fachada contraria, al otro pórtico, encontramos los 12 signos del zodíaco. Pero es que si nos vamos al exterior, donde antes estaba paseando, nos encontramos un ángel y un sol, que marca la orientación que tiene esta catedral, una orientación astronómica hacia Cáncer. Enrique de Vicente luego nos va a dar algún dato más. En 30 segundos, la otra característica importante de esa catedral, antes de irnos al laberinto, son las vidrieras, ¿no? Vidrieras que se están manteniendo desde que se pusieron ahí. Sí, hay 186 vidrieras. Te había dicho antes, creo que 8.500 metros cuadrados, no, 3.500 metros cuadrados de vidrieras. Ajá. La verdad es que dan que pensar, ¿no? Si Chartres tiene algo diferente a cualquier otro templo religioso es la luz, la luminosidad cuando uno entra en el templo, y sobre todo cosas muy concretas. Nadie sabe cómo nació el gremio de los vidrieros, podemos llamarlos cristaleros. Se sabe que las vidrieras se conseguían con la unión de cenizas y de arena húmeda, que el color de esas vidrieras se obtenía con la mezcla de óxidos metales en el vidrio fundido a altas temperaturas, pero aquí hay algo especial, y es que Fulbert, el obispo Fulbert, durante la construcción, ordena conseguir un color distinto a todo. Y ese color se consigue, y ese color es el azul, y se llama el azul de Chartres, el azul de lo puro, de lo luminoso, y el azul aquí a Notre Dame, a la Virgen María. La verdad es que nadie... Fran, te estamos perdiendo, se perdió un poquito el sonido, a ver ahora. ¿Ahora mejor? Sí, ahora mejor. Vale, nadie sabe cómo se conseguía esos colores, y sobre todo hay expertos que señalan que esos colores van un paso más allá y que pertenecen a esa simbología heterodoxa. ¿Por qué representar y por qué conseguir esas vidrieras? Buscamos siempre respuestas, y quizás las respuestas las encontramos en Chartres y concretamente en el rosetón de la fachada norte, porque ahí aparecen representados los que fueron los grandes maestros de la magia y de la alquimia. Hablamos de Salomón, hablamos de David, es decir, en Chartres hubo un gremio de vidrieros que trabajaban el cristal, que buscaban la pureza a través de esa gran alquimia. Curioso, 2:42. Damos un paso más, tenemos otro detalle más que queremos daros a conocer esta noche, y un invitado más esperando. El laberinto simboliza la búsqueda del alma. El laberinto de la Catedral de Chartres fue construido en el año 1220. Se trata de un mandala cosmológico y calendario de base lunar que tiene su fundamento en la geometría sagrada, un antiguo arte que nos proporciona equilibrio y serenidad. Entrar en el laberinto es ingresar a un rito casi tan antiguo como lo es la raza humana. El alma se expresa en imágenes, ritmos y metáforas, y el laberinto, como imagen arquetípica, es una manifestación visible de todos ellos.
ha sido utilizado como vía de peregrinación y como herramienta universal de meditación por las más antiguas y diversas tradiciones espirituales. El laberinto de Chartres es un circuito de 11 vueltas y una sola vía, es decir, sin caminos falsos ni riesgo de perderse, ya que su sendero conduce siempre hacia el centro, para luego retornar hacia la salida. Vayamos hasta él para conocer y tratar de sentir su poder. Vamos a daros unos cuantos datos, Francis, ahí, ¿verdad? Sí, sigo aquí. Ahora nos vas a contar esa experiencia que has vivido en el laberinto. Lo has caminado, lo has recorrido con los pies descalzos, nos contabas, e incluso has tenido la oportunidad de verlo desde arriba. Pero déjame que dejemos entrar en el programa a un nuevo invitado, Mariano Fernández Urresti, que nos va a dar algunos cuantos datos de las catedrales y de este laberinto. Seguimos nuestra visita a Chartres con otros invitados. En esta ocasión, Mariano Fernández Urresti, un escritor, investigador, profundo conocedor de secretos de la historia. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte. Y yo también de que estés con nosotros para darnos esos cuantos datos. ¿Cuál fue tu impresión cuando estuviste en Chartres? ¿Qué te motiva? Chartres es un sitio fantástico, porque creo que en su catedral se aunan, digamos, que todos los ingredientes que hacen de las catedrales unos especiales lugares, ¿no? Es decir, son como diría un poco San Agustín, ¿no? La idea de la ciudad de Dios, una ciudad terrenal y una ciudad celestial. ¿Por qué? Porque por un lado son humanas, en cualquier caso las hicieron hombres, pero al mismo tiempo hacen que el hombre se eleve hacia Dios. Es decir, lo primero que hace uno cuando entra en una catedral gótica, que es erguirse, mirar hacia arriba, ¿no? Entonces hay un impulso ascensional que recorre primero físicamente al visitante y segundo espiritualmente también a ese sujeto, ¿no? Y Chartres es un sitio que contiene eso y mucho más. ¿Es tan especial como dicen? Lo es porque Chartres es un lugar que desde tiempo ancestral ha sido un punto de encuentro espiritual, ¿no? Es un cerro de culto ancestral a la diosa, inicialmente, bajo el subsuelo de Chartres sigue estando Nuestra Señora de Bajo Tierra, que es una imagen antigua, románica, medieval, pero que evoca a un culto mucho más antiguo y que está al lado de lo que llamaban el Pozo de los Fuertes, un lugar de reunión druídico, ¿no? ¿Está enterrada allí? Está en la cripta, se puede visitar esta Virgen Negra, sí. Y el Pozo de los Fuertes, ese pozo druídico, está en la cripta de la catedral y también se puede visitar. Yeah. Y ese es el subsuelo sobre el cual posteriormente la iglesia se puso encima como para que pareciera que venían a verla a ella, pero es un lugar de encuentro espiritual muy antiguo. Y en Chartres hay algo que la hace única, que es ese laberinto. ¿Qué significa ese laberinto, Mariano? Bueno, pues los laberintos, digamos que contienen en sí misma la expresión de lo que acabamos de decir, de un culto muy antiguo que se superpone a otros posteriores. El laberinto de Chartres tiene 12,89 metros de diámetro, enderezado en línea recta serían unos 261 metros. No es único, existen otros muchos, en Amiens, en Reims, en Sens y en otras catedrales han desaparecido, y las hipótesis sobre qué significan los laberintos son muy variadas. Para algunos pues son el sustituto del peregrinaje a Jerusalén, una especie de simbólico sendero de expiación. Otros dicen que bueno, pues eran un lugar que se recorría en fiestas especiales y con un carácter menos espiritual que el que estamos hablando, sino más bien convencional o mundanal. También hay algunos que creen advertir en el laberinto el camino de Jesús hacia el Gólgota, pero bueno, en cualquier caso podría ocurrir que también tuviera que ver con aquello que hablaba el misterioso Fulcanelli, de que las catedrales son un lugar de transformación alquímica y que ese sería una especie de metáfora de sendero de iluminación, ¿no? Yo creo que están vinculados a la energía telúrica que en muchas de estos emplazamientos subsiste, ¿no? Como acabo de indicar con el tema del Pozo de los Fuertes. Ya. Mucha gente dice que lo hace con los pies descalzos para sentir esa energía. ¿Lo habéis hecho vosotros? ¿Habéis sentido eso? Yo no soy especialmente sensitivo. No. Somos un poco tochos, ¿no? Sí, pero sí es cierto que ese es un lugar donde quiero pensar que no era por sugestión,
donde uno se sentía de una manera extraña, ¿no? Con una cierta inseguridad en algún momento. Tampoco quiero que los oyentes lleven o que interpreten esto de una manera en que no es, pero sí que es un punto, probablemente, como te he dicho, porque tiene que ver con esas energías que ya los celtas conocían sobradamente, esos puntos de energía donde el individuo realmente se siente sobrecogido, ¿no? Por una energía que le supera, ¿no? Y ese es un punto extraño, singular, pero creo que, como casi todas estas cosas, lo mejor es que cada uno mismo lo experimente, ¿no? Es difícil de transmitir lo que uno puede sentir en un momento dado, ¿no? Se habla también, Mariano, que en Chartres se han dado muchas curaciones, incluso milagrosas. Hablaban incluso algunos invitados de resurrección de muertos. Bueno, eso no lo sabía, pero sí que es cierto que en casi todos estos lugares milagreros o milagrosos, no sé, contienen una serie de ingredientes que, bueno, son casi afines a los lugares de apariciones marianas, es decir, lugares donde hay una comunión con la naturaleza, bien expresada en un árbol, en una gruta o en una fuente. En el caso de Chartres encontramos todos esos ingredientes. Un cerro especial, porque ahora, evidentemente, la perspectiva que uno tiene de la catedral no es la que había en la Edad Media, que estaba construido sobre un cerro, sobre una pequeña colina. Hay una gruta, te he hablado de ella, esa que está debajo de la catedral y que se puede visitar, y hay un pozo que era el punto de encuentro de los druidas, ¿no? Y que tiene 33 metros de profundidad, al parecer. En fin, es un lugar que contiene, como te he dicho, pues todos los elementos típicos de un lugar sagrado. La Iglesia cristianizó ese lugar pagano, pero parece que se están volviendo las tornas. Concretamente hoy y en estos días hay mucha gente venida de muchas partes del mundo a hacer todo tipo de rituales, entre comillas, paganos. Qué curiosa es la vida, ¿verdad? Cómo da vueltas. Pues sí, yo te diría que en la Catedral de Chartres, en todas las catedrales, en mi opinión, subyacen tres enigmas que a veces pasamos por alto. En primer lugar, ¿cómo surge, en el caso del arte gótico, un arte nuevo, un arte ex nihilo? Es decir, no tiene nada que ver con el románico, no es una evolución del románico. Qué casualidad que coincide en su desarrollo y su desaparición con la Orden del Temple. ¿De dónde procedió la financiación que permitió construir entre 1150 y 1250 150 catedrales, incluidas algunas tan enormes como esta que estamos comentando, la de París o Amiens o Reims? El movimiento de piedra que hubo en aquel momento fue, salvando las distancias, pero equiparable al del Egipto faraónico, ¿vale? Y el tercer enigma, ¿cómo se explica la súbita aparición y también la súbita desaparición de una importante cantidad de maestros constructores, vidrieros, canteros, capaces de resolver problemas matemáticos y geométricos importantes? Es decir, ¿dónde estaban antes y a dónde fueron a parar después? Ya. Y dejaron señales, dejaron lecciones ahí para que tiempo después quizá algunos iniciados, gente que tuviera la vista un poco más avezada, pudiera ver las claves, a lo mejor en este tiempo. O a lo mejor son máquinas dormidas. A lo mejor estamos hablando de construcciones que van más allá de lo evidente. Es decir, podría ocurrir que estuviéramos hablando de eso, de máquinas que son susceptibles de ser puestas en marcha y de transformar al visitante, ¿no? Es decir, todo lo que contiene una catedral no es casual. Fíjate que además no eran solamente un lugar donde se reunía la gente con motivo de las fiestas religiosas, sino que era un lugar de encuentro para todo el mundo. Es decir, era el punto donde se hacían asambleas ciudadanas, donde se hacían mercados, donde se interpretaban obras de teatro. Incluso, por tanto, sin querer uno iba a la catedral y, por tanto, sin querer uno era expuesto a la capacidad de transformación de la máquina. Mariano, me quedo con esa idea, ¿vale? Máquinas que a lo mejor despiertan. A lo mejor sí. Me quedo con esa idea. Gracias, Mariano Fernández Urresti. Nos vemos, ojalá, por Cantabria y seguimos estando en contacto. Súper agradecido por este dato, esa pincelada que nos has dado acerca de Chartres. Muchísimas gracias a vosotros. Un gran abrazo. Miguel. Fuerte abrazo. Hasta pronto. 2:52, 1:52 en las Islas Canarias. Serán los datos que nos daba Mariano. Lo has escuchado, ¿verdad, Fran? Sí, qué grande es Mariano y qué capacidad para sintetizar y darnos datos como eso de las máquinas dormidas, ¿verdad? Exacto, decía máquina. Mira, Chartres es una máquina que asombra la rapidez de su construcción, yo creo que acompleja incluso más que asombra, el emplazamiento y su precisión empequeñece, el misterio de la luz de sus vidrieras ciega,
y el simbolismo sobrecoge. Mira, hace 24 horas tenía la posibilidad de vivir un momento de esos que te regala el arte de contar, ¿no? De dedicarte a esta profesión, bendita profesión que es contar cosas allí donde ocurre algo insólito, donde el mundo es diferente. Subí a los 37 metros de altura hasta las bóvedas, caminaba por encima de unas baldosas de madera, 2 metros por encima de las bóvedas, bajo una construcción metálica hecha por Eiffel, donde se sustenta el techo de color verde de Chartres. ¿Lo hizo el que construyó la Torre Eiffel? Exacto, el mismo. El techo de Chartres está superpuesto en una construcción metálica, igual que la Torre Eiffel, de hierro, y la guía que nos llevaba en ese permiso especial que nos han dado a Espacio en Blanco, a Radio Nacional de España, para visitar Chartres, bueno, nos destapaba 2 pequeños agujeros en uno de los tablones y nos decía agacharos y mirar. ¿Y qué vistes? Bueno, pues lo que veía según me acercaba a los ojos esos agujeros era quizás algo que solamente vieron los constructores y que lo ha podido ver muy poquita gente a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y es ese laberinto, esos 261 metros de color negro, ese laberinto univario que ha sido recorrido por millones de personas a lo largo de este tiempo, unos en busca de fe, otros en busca del paganismo, de la magia. Lo veía a 40 metros de altura y esa sensación sobrecoge. Y te atrapa, ¿no? Y te embelesa y te embriaga de lo que es Chartres, casi tanto como la experiencia que he tenido esta mañana. No solamente veníamos a compartir y a desvelar los misterios de la catedral, sino a experimentar. Es un lugar en el que hay que experimentar, en el que hay que vivir y bueno, me descalzaba y cual peregrino del siglo XII bajaba mi cabeza, caminaba unos metros, me adentraba por la nave central, por esos 28 metros de este templo, y empezaba ese laberinto, ¿no? Y empezaba a caminar poco a poco, con los ojos cerrados, y la verdad es que es, como dice Mariano, uno no deja de tener que una lucha con lo subjetivo, ¿no? Pero sí te puedo decir, y mira que no soy dado a contar cosas, pero creo que hay que contarlo, que mi experiencia, y es algo que han vivido más gente con la que caminaba después, bueno, era que un pequeño hormigueo en las plantas de los pies y una pequeña vibración en el pecho. Fíjate que hemos hablado muchas veces de esos sonidos, de esas vibraciones. Yo soy muy poco sensitivo a ese tipo de cosas. Se notaba, ¿no? Una extraña paz, una extraña tranquilidad, como si te dejaras llevar. Y yo no sé verdaderamente si es subjetivo o objetivo. Sé lo que he sentido esta mañana con la música de fondo, con la luz de las vidrieras atravesando el templo, iluminándonos los rostros, con ese silencio, con otros peregrinos venidos desde diferentes puntos de toda Europa y del resto del mundo. Había americanos, australianos, alemanes, ingleses, muchos españoles, y todos en silencio, recorriendo ese camino, dejándose llevar por esa fuerza, recorriendo los 260 metros de ese laberinto univario, es decir, tiene un solo recorrido, que en otro tiempo, para los cristianos era el Shemit de Jerusalén, el camino de la Jerusalén, que se realizaba en un acto de penitencia, de sacrificio, quizás como decía Mariano, simbolismo de ese camino de Jesús al Gólgota, pero que en otro tiempo no tan lejano, cuando todavía existían 2 figuras que hoy no hay en ese laberinto, la de Teseo y la del Minotauro, era recorrido por determinadas personas que buscaban un contacto especial, porque el laberinto no sabemos lo que es, pero en aquellos lugares donde está, hay una puerta entre 2 mundos, entre lo visible y lo invisible. Fran Contreras está siendo nuestra vista, nuestra voz en esta experiencia de Chartres que se está viviendo durante toda esta semana. Aguanta un segundito, dentro de un momento quizás estén abriendo esas puertas espirituales de las cuales llevamos hablando hace tiempo. En la tercera parte del programa, Enrique de Vicente nos va a contar parte del trabajo que están realizando. ¿Te parece? ¿Estás ahí un momentito más, Fran? Claro que sí, por supuesto. Vale, volvemos contigo enseguida. Vale. Y ahora todavía más en este espacio en blanco especial. Desde Israel nos llega Michael Leitman, fundador y presidente del Instituto de Educación e Investigación de la Cábala, un profesor de ontología, doctor en filosofía y cábala, nacido en Bielorrusia. Veréis qué personaje. Nos pedís que habláramos de la cábala, le hemos buscado a él para que nos dé todos los datos.
Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa y enseguida regresamos para contaros algún dato más, para saber si se han abierto esas puertas estelares ahí, espirituales, mejor dicho, ahí en Chartres, y hablaremos de la cábala y otras cuantas cosas más. Y no os perdáis mañana la segunda edición. Nos vamos a ir hasta África a conocer a los Bushmen, los hombres más antiguos del planeta. Hay un invitado que ha estado con ellos y va a compartir con nosotros su aventura. No os lo perdáis, enseguida regresamos. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Retomamos el camino del misterio aquí en Radio Nacional, en este espacio en blanco de hoy, contándoos alguna historia sobre esas puertas espirituales que se están abriendo y sobre algunos misterios de esta noche mágica de San Juan que hemos pasado, y del solsticio y de esa catedral que estamos visitando. Fran Contreras es nuestro compañero que sigue por ahí, y llega enseguida otro invitado para hablarnos de esa acción que hemos seguido desde hace unos cuantos meses aquí. Tras esa introducción nos lo contamos. Se producen cambios. En el reino de Dios hay puertas que comunican a diferentes dimensiones, pero debemos encontrarlas. Nuestra vida espiritual es dinámica y necesita cambios. Nuestro ser espiritual interior se va renovando cada día y necesita cambios dimensionales. Y para ello es necesario abrir nuevas puertas, nuevas dimensiones espirituales que nos conducen a estadios superiores. Dicen que en estos tiempos la Tierra está abriendo nuevas puertas en todo el planeta, y es nuestro deber ayudarla en este nuevo parto galáctico. Escuchemos lo que nos cuentan nuestros invitados. La puerta de la catedral volvemos. Fran, ¿sigues ahí? Aquí estoy, Miguel. Bueno, mucha gente os habéis reunido de diferentes partes del mundo, muchos españoles, para ese trabajo que estábamos anunciando y que lideraba un poco Enrique de Vicente, ¿verdad? Sí, aquí hemos casi un centenar de personas venidas desde todas partes de España, que se han congregado aquí en Chartres y que hemos estado haciendo diferentes trabajos de concienciación, vamos a llamarlo. Pues si me permites, te dejo ahí un segundito, vamos a otro lado de la catedral y Enrique de Vicente nos lo cuenta, ¿te parece? Perfecto. Aguanta un poquito. Volvemos a Chartres, a las puertas de la catedral está uno de los padres artífices de toda esta historia que estamos relatando esta noche, don Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero. Buenas noches, don Enrique. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, nunca mejor dicho, bueno, más que en las puertas, estoy casi frente a una de las puertas, es decir, en el lateral, mirando de frente, en el lateral derecho, que es el que mira hacia el futuro y que es el que da el mensaje para el futuro. Mirando de frente, el izquierdo es el que es el pasado, la tradición, donde está Melquisedec con el arca de la alianza en las manos, el arca grial, piedra filosofal, la reina de Saba, el arca transportado y tantas otras cosas. Y aquí estoy frente al ángel que cuenta las horas, el asno que está tocando la zanfonía y que marca la constelación, asno o burro, la constelación burro del norte, burro del sur, son dos estrellas de la constelación de Cáncer, que es la que ha empezado el día 21, con otra cerda que está hilando, estamos frente en la parte trasera de las vidrieras de San Piato, que es lo que nos señalaba el trabajo que teníamos que empezar a hacer, y donde está arriba, eso lo pone dentro de la catedral, el ángel del Apocalipsis tocando la trompeta. Hay una cantidad de símbolos increíbles en esa catedral, los hemos ido conociendo, pero Enrique, ya has hecho realidad un viejo sueño de guerrero, llevas mucho tiempo, llevamos hablando de este asunto, de la apertura de esas puertas espirituales, y una de ellas estaba en Chartres, lleváis casi toda la semana. Cuéntame un poco cómo ha ido, cómo te sientes. Bueno, me siento muy contento, muy satisfecho. Tanto por el trabajo realizado, no por mí, sino por gente extraordinaria que han venido aquí, gente de todo tipo, o sea, gente muy experta en la energía, que han hecho un trabajo extraordinario, acompañado por gente de lo más diversa, desde gente común como tú y como yo, hasta médicos, físicos,
que ha sido también un apoyo necesario, racional para este trabajo. Por esa calidad del trabajo, muy satisfecho por la entrega, tanto hoy como los días anteriores, de las 200 personas a las que he podido saludar en la semana que vengo aquí. Ya se dice 200 personas venidas de los sitios más diversos. Por ejemplo, venía de México, porque de repente, sería una pena, ellos están ya viajando, pero te podrían contar lo que a mí me han contado, cómo el ordenador se encendió de momento y oyeron una grabación que parece que era de Espacio en Blanco, donde yo hablaba de estos temas y luego se volvió a apagar, así que dijeron, hay que ir para allá. Es una señal, ¿verdad? Y gente habrá habido gente aquí de 25 países, incluidos 2 países africanos. Enrique, habéis hecho muchas cosas, estuvisteis activando una serie de menires y dólmenes hace mucho tiempo. Sí, el trabajo está claramente indicado en la catedral. ¿Cuál era el trabajo? Cuéntanos, ¿cuál era? La dirección, bueno, estamos sintetizando algo que es muy complejo, pero el ángel que hay arriba, en lo alto de la catedral, está señalando en una determinada dirección, en la misma que señala ese vitrial al que me refiero, que es un vitrial construido por un Borbón cuando ellos todavía no eran reyes de Francia, y que cuenta la historia de San Piato. San Piato, o San Piat, era el cristiano que evangelizó estas tierras. Y cuenta la leyenda que pese a que aquí los druidas le acogieron al cristianismo perfectamente, porque aquí se veneraba desde muy antiguo la Virgen que va a dar a luz, que es lo que hoy estábamos asistiendo, la tierra, la madre tierra que está a punto de parir. Se dice que le decapitaron y que su cabeza se desplazó 20 y tantos kilómetros hasta el lugar que hoy se conoce como la aldea de San Piato. Pues bien, hemos ido a la aldea de San Piato, como marcaba eso, y por ese camino, que hay muchas casitas, hemos seguido adelante por lo que antes se llamaba la Allée des Martyrs, es decir, la avenida de los mártires. Los mártires es un nombre que reciben como los santos fuertes, aquí hay en la cripta y el pozo de los santos fuertes, los iniciados. Y por esa avenida se va hasta la aldea de Changé, es decir, cambiado en francés. Y entre una y otra existen una serie de dólmenes a los lados, como es el dolmen de la Grenouille, la rana, a mano izquierda, pero luego a continuación está un inmenso dolmen con muchas ramificaciones, como si fuera un inmenso, te diría, como una inmensa seta, no seta, pero una cosa así similar, vivo, lleno de agua, rezuma agua por todas partes, y están construyendo una enorme estructura como para hacer un museo. Entonces, ese es el dolmen madre. Cuando hablo de dolmen es mucho más que un dolmen, es como un conjunto, una cosa increíble. Así que la gente que es experta en energía, obviamente esto, la gente que no cree en estas cosas se reirá, y a mí me parece muy bien. Si al menos sirve para que se rían, está bien. Pero cambiaron la dirección de la energía en la que estaba girando ese dolmen. ¿Cómo sé esto? Me fío de su palabra. Pero ¿de qué manera puedo tener una corroboración objetiva? Muy claro. Primeramente enviando a alguna gente que me den la información a mí de qué es lo que perciben, yéndome con otra gente que me den la información, es decir, haciendo corroboraciones por separado. No había duda. Esta gente, que es de diferentes procedencias, estuvieron, pero que trabajaron con todo el amor, toda la armonía y toda la unión que ha existido entre la mayoría, porque no todos estábamos en la misma relación, había algún grupo aparte, de esas 200 personas a las que he saludado. Es decir, había un espíritu de grupo extraordinario, porque sin ese espíritu no se hubiera conseguido nada. Y lo que ocurrió fue, aparentemente, que eso empezó a girar en la dirección correcta. Teníamos dudas, vimos que los dólmenes de al lado, uno de ellos es uno de los muchos que tiene el nombre Gargantúa, que Gargantúa, bueno, es el gigante que transporta las piedras, según la tradición. Tuvimos que ir hacia el sur de Chartres para comprobar qué pasaba con los del sur, y los del sur estaban activados también. Para hacerte una idea, en torno a Chartres existían toda una serie de circuitos de dólmenes y menires
que formaban como círculos, de los cuales podemos encontrar hoy solamente varias docenas. Pero hemos descubierto, por ejemplo, algunos de ellos enterrados, es decir, eran cientos originalmente. Algunos habrán sido arrancados de su lugar, pero la mayoría están enterrados, como dos que vimos, uno enterrado entre las espigas y otro enterrado prácticamente en el terreno, solamente rodeado por zarzas. Bueno, hemos visto que esto estaba en marcha, que la vibración en la catedral había empezado a cambiar, y hoy que han abierto el laberinto ha habido un proceso de activación del laberinto a lo bestia, en el que han participado, además de nosotros, de esas 200 personas habrán participado unas 160, calculo, me refiero, gente que ha tenido relación conmigo, que se ha acercado a saludarme, más otra mucha gente que pasaba. Ha habido sus procesos, sus frenazos, gente que iba muy lenta, gente mayor, que frenaban la energía, se ha vuelto a activar, y yo estoy más que satisfecho del trabajo hecho. No tengo ninguna duda de que el trabajo se ha hecho. Acá está pasando enfrente mío un grupo de 30 personas, de amigos, procedentes de muchos países que han venido acá. Bueno, muchos países y de lugares. Una amiga canaria pasa al lado mío, y pasan dos amigas de Alemania. Una de ellas es la actriz y directora de cine, Lara Lamberti, que es de familia muy conocida de actores, de directores de teatro, de músicos, sobrina entre otros de Klaus Kinski, de Natasha Kinski, y como ella, mucha otra gente. Sabemos, Enrique, que se han reunido muchas almas en este proceso, no solamente en Chartres, sino en otras muchas partes del mundo, porque en este momento se están activando muchos monumentos sagrados. Pero dime una cosa, has sido perseguido, no sé si puedes contarlo, por los inquisidores, cuando sabían quién eras y te hicieron una entrevista, y la iglesia parece que no estaba muy conforme. Puedo decir ahora que ha sido divertido. O sea, a raíz de la encerrada que me tendieron, yo me levanté con la pesadilla. Yo pensé, ¿cómo es esto tal cual? No me enteré que me hicieron una entrevista para el periódico local, es decir, para el único periódico de la provincia. Y que ha salido en primera plana, ¿no? Esa entrevista. Esta mañana me despierto con la pesadilla de que salgo en primera plana, bajo a la recepción del hotel, no salgo yo, pero salen alguna gente muy querida mía, en torno a unas mujeres, no voy a decir locas, pero que eran unas alemanas, que estaban allí donde, tú sabes que hay un sitio por donde el sol sale y el día 21 ilumina un clavo. Sí. Eso es algo que se hizo en 1700. Pues bueno, en torno a eso estaban ahí, y la gente se fue acercando de buena fe, diciendo, una rueda de energía. Y yo me acerqué también, a ver qué pasa. Y de repente estas empiezan a hablar, a hacer gestos extraños, como hacer una canalización, un trance, vete a saber qué, tampoco, nada más que tanto mi mujer, que sabes que es psicóloga, tú me la presentaste, y dice, bueno, menuda locura, y se va, yo también me voy diciendo, bueno. Pero aprovecharon para hacernos una foto, afortunadamente a mí no me llegaron, me salía de espaldas, y luego no sabíamos lo de la foto, nadie vio la foto, y luego me vienen a entrevistar, que, bueno, ¿por qué? Y digo, bueno, ¿pero por qué se interesa? No, porque hay tanta gente aquí y esto es una novedad. Y era la portada del periódico, donde ponía trance en la catedral. Así que el obispo... A raíz de eso el obispo se ha interesado y... Bueno, hemos tenido no charlas, monólogos, de uno de ellos ha sido testigo el doctor Miguel Ángel Pertierra, mejor que le cuente. Hemos hablado con él, sí. No te ha contado el monólogo que me hizo la mano derecha del obispo, ¿no? No. Bien, bueno, pues ya me dijeron que no tenía ningún derecho, que era mentira todo lo que yo contaba. Estaban informados, habían visto todo por internet, que estaba haciendo mucho daño a Chartres, y que era absoluta mentira, que por qué yo no tenía ningún derecho a estropear su trabajo cuando yo no sabía nada sobre esto, y ellos lo sabían todo. Que aquí no existe ninguna conexión con el cosmos, con la astronomía. Yo le decía, pero los grandes de la escuela de Chartres, San Fulberto, que tiene aquí la calle, San Bernardo de Chartres, otros, John de Salisbury, eran los mejores astrónomos de la época. Para que te hagas una idea, San Fulberto era discípulo del Papa del año 1000, de Gerberto, y era el mayor astrónomo de la época. Que aquí no hay ni sol ni luna, y cuando tú bajas a la cripta, te puede contar Fran, como en la cripta
está el símbolo del sol y la luna. Y dice, aquí no hay ninguna serpiente telúrica. Y la calle principal que conduce a la catedral se llama la calle de la serpiente, y yo estoy ahora hablándote frente al Café de la Serpiente, es decir, a la espalda de la catedral. Qué curioso. Era todo mentira. Así que bueno, lo importante no es eso, lo importante es que todo ha cambiado. Es decir, ellos tienen un programa de actividades en el que iban a dar conferencias sobre no se sabe qué. Han venido varios obispos, por supuesto el obispo aquí ha estado como una pareja de la Guardia Civil, por un lado el obispo y por otro, o sea, vigilando hasta lo último que yo hacía. Es divertido, ¿no? Porque tener a un obispo pendiente de tus pasos parece que es algo importante. Así que cambiaron el programa, lo sustituyeron y trajeron, no se sabe de dónde, a un monje hindú que hizo danzas hindúes de conexión del cielo con la tierra. Qué curioso, han cambiado la idea que tenían y han aprovechado también esa energía para hacerla funcionar. Bueno, yo creo que la interpretación de ellos es, si el público pide una cosa, hay que darle lo que pide para que no se les lleve la competencia. Ellos lo deben ver así, no sé en qué competencia, pero yo diría que eso, como cientos y otras cosas que han ocurrido, son signos de que las cosas están funcionando. Eres un elemento peligroso, Enrique. Eres un elemento peligroso. Te vamos a dejar que descanses. Afortunadamente se va a seguir este trabajo. Esa revolución silenciosa ha comenzado. Muchos edificios sagrados están retomando la energía que necesitan. La Tierra nos necesita, decíamos el otro día, y el ser humano puede ayudarla con una mínima conciencia, ¿verdad? Claro, pero lo más importante de esto no es eso. Es que si esto que estamos diciendo es correcto, está descendiendo, va a descender y se va a distribuir por la Tierra, por Europa al menos, toda una energía que nos va a ayudar tremendamente a la Tierra y a nosotros, a los que quieran dar el salto en el futuro. Porque, Miguel, si no hay una revolución psíquica, yo no sé qué va a ocurrir con la Tierra. Por lo tanto, yo sé que va a haber esa revolución psíquica. Por supuesto, hablo de tanta utopía como hablaban los primeros americanos antes de la revolución, como hablaban los primeros que pensaron en la Revolución Francesa. Y sin embargo, se dará. O hay una revolución vertical y psíquica, o no habrá nada. Ese es nuestro futuro, y lo tengo tan claro como que esta catedral se iba a activar. ¿Gracias a quién? A los guerreros en la tierra, a los guerreros en la luz. Enrique, gracias. Seguiremos en ese camino, seguiremos anunciando actividades que se están haciendo por todo el mundo en esa revolución que ya ha comenzado imparable, para que lleguemos a esa conciencia que el ser humano y la tierra necesita. Gracias a ti, Guerrero, y a Frank, que está aquí. Él no se da cuenta, situado entre el ángel que marca las horas y la marrana que hila el tiempo. Donde tiene que estar. Un abrazo. Fuerte abrazo, buen viaje hasta España. Nos vemos prontito. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar, con Miguel Blanco. 3:25, 2:25 en las Islas Canarias. A punto de terminar esta cita que tenemos en Chartres. Sigues ahí, Fran, ¿no? Sigo aquí. Al lado del ángel que mide ese tiempo, que siempre nos controla y nos hace tener constancia y conciencia de dónde estamos. Quizá momentos para resumir, nos quedan 3 o 4 minutitos antes de dar paso a otra personalidad que está esperando. Michael Leitman llega desde Bielorrusia, nació en Bielorrusia y es uno de los maestros de la cábala de Israel, y viene para aclararnos un poco ese asunto. ¿Cómo podías valorar estos 4 o 5 días que lleváis ahí en Francia, en Chartres? Hacer una valoración. Bueno, te voy a llevar sonidos, si quieres, de esas channeling, de esas canalizaciones, porque afortunadamente yo no salí en la foto, pero estaba con el micrófono de Radio Nacional de España de Espacio en Blanco, grabando todo lo que pasaba durante estos días. Esa sería una de las imágenes, pero me quedo con sensaciones. Me quedo con la sensación de haber redescubierto algo maravilloso, algo que ya mostró al mundo Louis Charpentier en 1970 en su libro El misterio de la Catedral de Chartres. Me quedo con que estamos en uno de esos lugares que alientan el espíritu, y me quedaría con que Chartres es un poderoso ingenio en el que la astronomía, la geología, la alquimia, la matemática y la geometría sagrada, la musicoterapia, la cromoterapia, son utilizadas para despertar un efecto de conciencia en quien visita. Como decía Mariano, una máquina que despierta o que puede hacerte despertar.
una máquina de espiritualidad en la que nada es casual en Chartres, ni su lugar de emplazamiento, ni sus medidas, ni sus símbolos, y donde todo obedece a un propósito, ¿no? Y me quedaría con una sensación, ¿no? La sensación de ver a cientos y cientos de personas unidos, buscando algo diferente, alejándose de esa idiotez en la que vivimos, buscando un mundo mejor. Me quedaría con una palabra: esperanza, ¿no? Y sobre todo con redescubrir a un montón de gente que no ha perdido la capacidad de soñar y de ver la vida de otra forma, ¿no? Chartres es un desafío al conocimiento del siglo XXI y es un desafío que erigieron en el siglo XII, ¿no? Y eso significa que todavía hay otros mundos por descubrir. Ya. Y yo me pregunto, lo hemos hecho en Chartres, ¿no? Pero me pregunto por qué no hacerlo en León, en Santiago de Compostela, en Burgos, en estas catedrales góticas que tenemos también en nuestro país. Vamos a tirar para nuestra tierra. Bueno, ahora tocaba aquí. La temporada que viene lo haremos en otros lugares, ¿no? Para mí ha sido un placer, y te doy las gracias desde aquí, compartir una experiencia personal y profesional única que solamente se podía vivir y que la he podido vivir contigo y aquí. ¿Dónde si no? En Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Has tenido suerte, me hubiera gustado estar ahí con vosotros. Hemos estado con vosotros en el espíritu. Has estado. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. 2:31 en este momento. Damos un paso más adelante y nos vamos casi a ese lugar del cual nos hablaba, ese pequeño corte que os hemos puesto, hasta Israel. Nos visita Michael Lachman, un personaje que nació en Bielorrusia, estudió, hizo maestría en cibernética, estuvo trabajando en el Centro de Investigación Hematológica de Leningrado, es profesor de ontología, doctor en filosofía y cábala y fundador y presidente del Instituto de Investigación de Educación e Investigación de la Cábala. Nos pedíais a alguien que hablara de este tema, queréis que habláramos de este tema. Tras esa introducción os damos todos los datos, disfrutarlo. Lo habíamos anunciado, queríamos hacer un programa especial acerca de la Cábala, y el mejor personaje que nos ha llegado desde Israel es Michael Lachman. Buenas noches. Buenas noches, Kate. Buenas noches. Un placer que estéis con nosotros. Gracias. Tenemos mucho que preguntarle. Vamos a empezar enseguida. ¿Qué es la Cábala? ¿Cómo se podría definir la Cábala? בוא נתחיל ישר ולעניין. מה זה הקבלה? איך אפשר להגדיר אותה? La Kabbalah es una ciencia como la física, pero nos explica sobre las fuerzas que operan detrás de nuestro mundo. Es decir, si nosotros vemos nuestro mundo como una burbuja en la que existimos nosotros y la investigamos por medio de nuestros 5 sentidos, vista, oído, tacto, etc., y con nuestra mente y cerebro, entonces la sabiduría de la Kabbalah nos ayuda a ampliar, ensanchar esa burbuja más, y entonces empezamos a sentir las fuerzas que influyen tras bastidores y detrás de nuestra naturaleza, y eso nos ayuda mucho a entender por qué hay casos en el mundo, de lo que pasa, dónde vamos, qué ocurre, cómo están interconectados diferentes elementos de nuestra realidad que vemos ante nosotros, nuestro destino a través de todas las generaciones, etcétera. ¿Cómo se nota qué forma de traducir que tienes, no? Muchos años así. Me encanta. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿dónde surge la Cábala? איפה התחילה הקבלה? מאיפה היא צצה? La Kabbalah empezó en Antigua Babilonia hace 3.700 años. ¿Por qué? Porque ahí en Antigua Babilonia tenían la misma crisis como tenemos hoy, como experimentamos hoy. Ahí entonces todos vivían en un solo lugar, centrados en un lugar como hoy alrededor de la Tierra, en un solo globo. Estaban en Babilonia y se manifestó de pronto, se reveló una conexión fuerte entre todos de pronto, que están interconectados entre sí, pero al mismo tiempo descubrieron que también odian uno al otro, así que por un lado conectados, por el otro odiando y queriendo alejarse uno del otro, y eso trae una crisis. Y entonces se reveló la sabiduría de la Kabbalah, que nos enseña cómo hacer una conexión tal entre nosotros de una forma global integral para estar conectados en una forma buena, y entonces toda la crisis se va.
Pero la gente no quiso en aquel entonces usar ese método. Simplemente se dispersaron por el mundo y llenaron toda la tierra hasta hoy. Pero en aquel entonces escribieron en la sabiduría de la Kabbalah que al comienzo del siglo XXI vamos a llegar a la misma situación. Y hasta entonces la Kabbalah iba a estar oculta y solo ahora se está empezando a revelar de nuevo por segunda vez y otra vez nos dice cómo nosotros podemos conectarnos, unirnos en forma correcta, porque solo en eso vamos a superar la crisis. ¿Estaba escrito que iba a volver a revelarse de nuevo en el siglo XXI? היה כתוב שזה יחזור להתגלות במאה ה-21? כן, ב-1995. En 1995, para ser más precisos. Dice revelado. ¿Quién lo reveló? ¿Viene del cielo? ¿Son los dioses quienes dieron ese...? אמרת להתגלות, מי גילה את זה? מה, זה בא מהשמיים, מכל מיני אלילים, אלים או משהו? No, está escrito como descubrieron personas en la antigua Babilonia, todos aquellos sus sacerdotes que estaban en todas las fortunas y toda la investigación de la naturaleza. Y así ellos descubrieron eso, de hecho. Abraham, el patriarca, era uno de ellos. Y él escribió el primer libro de Kabbalah que se llama el libro de la creación, Sefer Yetzirah. Y ese libro existe hasta hoy. Eso ocurrió hace 3.700 años. Y justamente él escribe cómo todos nosotros tenemos que unirnos, en qué forma hacerlo correctamente. Es decir, que esta crisis que estamos viviendo, tiene sentido para recuperar ese antiguo conocimiento. אם הקבלה, אם ככה, אם זה אומר שהקבלה יכולה לעזור לנו לצאת מהמשבר שאנחנו חווים עכשיו. De acuerdo como yo entiendo y yo sé, y yo me dedico ya 40 años a la Kabbalah, solamente por medio de eso podemos poder hacerlo. Yo de todas maneras me dedico a otras cosas también. Yo comencé mi carrera de la biocibernética y luego hice doctorado en filosofía, llegué a ser profesor de ontología y al mismo tiempo me he estado dedicando a la sabiduría de la Kabbalah y estoy convencido que este método es un método muy claro de cómo hoy día tenemos que construir nuestra sociedad humana de nuevo, desde el principio, en forma de estar adaptados a la naturaleza de hoy. Y solo entonces podemos llegar a lidiar con la crisis. Mucha gente solamente piensa que la Cábala es algo del pueblo judío, del pueblo hebreo. ¿Por qué es un pueblo tan especial? ¿Por qué ha sido tan perseguido a lo largo de la historia? ¿Hay alguna razón? הרבה חושבים שהקבלה זה רק קשור ליהודים. הוא שואל, אבל למה היהודים תמיד היו עם כל כך מיוחד, ולמה רדפו אותם? יש לזה סיבה מסוימת? ודאי. Seguro. בגלל שדווקא חוכמת הקבלה באמת Porque justamente la sabiduría de la Kabbalah fue dentro del pueblo de Israel. Avanzó en el pueblo de Israel y como esa es la clave, la llave para una buena vida, la Kabbalah, y mientras tanto el mundo sufría, por eso odiaron a los judíos, por un lado. Por el otro, era imposible revelar la sabiduría de la Kabbalah porque la humanidad no había llegado a descubrir el mal, su impotencia, el final, que no hay a dónde más seguir progresando como estamos hoy día. Hoy ya estamos en el final. Ya estamos agotando todos los tesoros naturales, petróleo, gas, agua, carbón. Todo se está agotando. Pronto estamos arruinando nuestra ecología, que ya no tenemos vuelta, ya no vamos a poder recuperar. Hemos llegado al tope de nuestro ego. No somos capaces más de producir cosas porque estamos terminando toda la naturaleza y al mismo tiempo hay miles de millones de personas que también quieren vivir como Europa y Norteamérica. Es decir, no tenemos solución. Podemos ver cuántos separados hay y no hay solución. No se necesita tantos trabajadores, entonces ¿qué van a hacer?
Y aquí viene la sabiduría de la Kabbalah y nos explica cómo construir la sociedad humana de modo que podamos, tantos estos problemas y todos los problemas del ser humano en este mundo, podamos llegar a una vida buena y equilibrada, armoniosa, y no hacerlo como un comunismo, como un kibutz, una comunidad así, comuna, sino construir de una forma racional y digna. Esta noche hablando con el Dr. Lightman acerca de la Cábala. Hacemos una mínima pausa y seguimos. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y seguimos. Yo quiero que, ya que le tenemos aquí, cosas prácticas. ¿En qué puede ayudar la Cábala al ser humano en esta crisis? Pero cosas prácticas. דברים פרקטיים הוא רוצה לשמוע, איך הקבלה יכולה לעזור לאדם עכשיו עם המשבר, אבל באופן פרקטי, ממש עצות פרקטיות. Yo, en el marco de mi trabajo, estoy en contacto con decenas de científicos alrededor del mundo que tenemos una misma opinión sobre todo lo que está pasando, aunque solamente unos de nosotros, de todos, se dedican a la Kabbalah, otros en ontología, como yo, sociología, politología, hay aquellos de los medios de comunicación, hay economistas de todos los campos, pero el asunto es que, digamos, hoy estuve en Puerta del Sol. Hablé ahí con gente, con los indignados, y aparte, y otras personas ahí también, parados, desempleados. No podemos proporcionarles trabajo, simplemente no necesitamos de ellos nada. Es simplemente personas que piensan que este gobierno u otro gobierno los va a salvar y los va a ayudar a encontrar trabajo. Tenemos que construir una sociedad humana diferente, distinta a lo que hay hoy. Si me preguntan cómo superar la crisis, yo, en lugar del gobierno, sacaría una ley muy sencilla. Hay trabajo para todos. ¿Qué trabajo? ¿Quién está ahora desempleado? Sí, ¿cómo podemos resolver ese problema con los parados, con la gente que está desempleada? Yo, en vez del gobierno, proclamaría, anunciaría que hay trabajo para todos. Todo aquel que está parado, desempleado, entra en la escuela. Su trabajo es estudiar. Y abriría para ellos una universidad, como una escuela, digamos, sobre el tema de qué es el mundo nuevo en que nos estamos adentrando, qué es la crisis, el mundo global, el mundo integral, qué es el libre albedrío, qué es la naturaleza general, qué es la sociedad humana, dónde tiene que llegar, en qué sistemas tenemos que usar y apoyar. Yo elevaría a estas personas en unos pocos meses a un nivel que no van a salir más a protestas, porque van a entender que están en una nueva situación. Les pagamos un salario digno, no. Y recibimos en cambio una persona nueva, formada, nueva, adaptada para el nuevo mundo que ahora se está manifestando, revelando. La educación dicen que es una de las soluciones. ¿Compras el truco? Sí. Lo único, no sé de dónde saldría el dinero para pagar. ¿De dónde saldría? ¿El Estado pagaría? El gobierno de todas maneras les paga desempleo. Ya. Ahí tenéis a vuestro compañero que llegaba, estaba perdido. Otra cosa. Madrid está siendo el centro de una especie de revolución. ¿Creéis que es una revolución que puede cambiar el mundo? ¿Es esa revolución que estaban anunciando? יש עכשיו מהפכה במדריד. אתה חושב שהדבר הזה יכול להתפשט לכל העולם? זה משהו שיכול לעזור במשהו?
no va a ayudar lamentablemente para nada porque todos los países están en bancarrota en realidad. No es solamente Grecia, Portugal, Irlanda, Dinamarca, no es. De hecho, todos están tambaleando y no están pagando, y también todos se encuentran impotentes. Todavía no lo pueden revelar porque no tienen algo en cambio. Vemos que todos los líderes del G8, el G20 se encuentran y no pueden llegar a ningún acuerdo. No tienen solución. Y por eso, no importa cuántas protestas y revoluciones se hagan, que imprimir más dinero y no es solución. Primera solución es educación, llevar a toda la gente que está sin trabajo a que estudiara. Otra solución para esta crisis. אחד הפתרונות זה חינוך בשביל לצאת מהמשבר. La educación no es una solución, es el medio para crear la sociedad que sea integral, global, adaptada para la ley general de la naturaleza nueva en la que nos hemos adentrado. Y entonces vamos a llegar a un equilibrio con la naturaleza y eso nos va a traer tranquilidad en todos los campos de ocupación de la persona humana. ¿Alguna otra solución aparte de esa? ¿O de משהו חוץ מזה כפתרון? Esa es la solución. Aparte de eso, tenemos lo que ofrecer en la educación, no solamente educación para los adultos, sino para los pequeños, para los niños, soluciones para la familia, pero todo eso viene del conocimiento del alma de la persona. En conclusión, todo eso ellos lo reciben en el estudio. Todo eso ellos vienen, estudian o por medio de los medios de comunicación, televisión, internet. Ellos hacen exámenes y reciben un salario digno. No. El doctor, has tenido reuniones con algunos de los dirigentes, he visto algunas fotografías suyas con dirigentes del mundo. ¿Qué piensan los políticos, los grandes políticos, los líderes de esas soluciones que él aporta? הוא אומר שהיו לך מפגשים עם המון לידרים בכל העולם, ומה הם חושבים על הרעיונות שאתה מציע בשביל הפתרונות של Yo no quiero decir nombres, pero de verdad tuve encuentros con personas en puestos muy grandes. Por lo general, ellos dicen, nosotros sabemos manejar el mundo por medio de dos medios, dinero y ejército, es decir, poder. Y lo que tú dices, le dicen a él, no está en nuestras manos. Todos. Unánimemente. Y es muy triste escuchar eso, porque ellos no creen que al elevar la persona a un grado más alto podemos llegar a enseñarle a vivir en consideración, porque el sistema global en el que estamos hoy, estamos descubriendo entre nosotros que todos estamos interdependientes, demanda de nosotros saber cómo tomar en consideración a cada uno con el otro, porque si no vamos a llegar a la ruina, todos nosotros al mismo tiempo, a la vez. Y sobre eso muchos científicos escriben, no solo yo lo estoy diciendo, sino que hay muchas investigaciones sobre el hecho hoy día. Por eso hay una solución, y una solución muy sencilla, pero solamente hay que abrirle el oído a alguien ahí arriba, o sea, en los puestos poderosos. Ya. Estamos en el momento en el que necesitamos una revolución espiritual. El llegar a la espiritualidad puede ser una solución para esta crisis que estamos viviendo. הוא אומר, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו עומדים בפני מהפכה רוחנית. האם מהפכה רוחנית יכולה לעזור לפתור את המשבר? זה אותו דבר. Es lo mismo. כי אם אנחנו בונים את Porque החברה si האנושית construimos la sociedad humana en una forma que esté unida, en unión, con la conexión entre nosotros, empezamos a descubrir la fuerza de otorgamiento. La fuerza de otorgamiento recíproca. Dentro de ella empezamos a descubrir nuestra vida espiritual. Una vida infinita, eterna, plena. Esa fuerza de la naturaleza que de hecho sostiene todo y nos obliga, nos fuerza. Y eso lo vamos a sentir en las relaciones entre nosotros si construimos esas relaciones correctamente. Ojalá sea así. הלוואי ויהיה ככה.
¿Qué? ¿Más? Piensa que le estás respondiendo unas preguntas. Algunas de tus preguntas. Sí, sí. Ken. ¿Acabarían las guerras de religiones, estas en las que estamos metidas últimamente, esas guerras de religiones, de diferentes religiones? אומר אם ככה, אז היו נגמרות כל המלחמות בין הדתות, שאנחנו עכשיו חווים כל מיני... כן, דתות הם היו הופכות להיות לתרבות בלבד. Se volverían solamente cultura, como tradición, cultura nomás. Como tienes tus costumbres de tu casa, y yo tengo mis costumbres de mi casa, y eso no molesta que seamos amigos. Las religiones, y si se toma ese camino, las religiones bajarían al nivel de cultura, porque entonces no podrían vendernos el mundo por venir, porque nosotros ya conoceríamos el mundo por venir, entonces no lo tendríamos claramente abierto. Y no habría miedos, no habría más infiernos, no habría más castigos. ואז לא היה יותר פחדים, ולא היה יותר גיהנום, ולא היה עונשים. Todo quedaría claro, obvio, patente. Descubriríamos una nueva dimensión de existencia. No nos sentiríamos como existentes solamente dentro del cuerpo, sino dentro del alma, dentro de un nivel, de una corriente de energética, de energía e información entre todos, sin límites, sin obstáculos, no cada uno encajado dentro de su núcleo, sino que todos nosotros en conjunto en una corriente infinita. Y esa es ya una vida en el nivel, a nivel espiritual. Ojalá fuera así. Ojalá sea así. Sheyekach. Casi para terminar, en alguna parte he leído que muchas religiones del mundo están esperando la vuelta del Mesías, también los hebreos. ¿Tendría que ver algo eso con la vuelta de ese Mesías que esperan muchas religiones? Este momento en el que estamos viviendo y ese cambio. הוא אומר שהרבה דתות מחכות לביאת המשיח, האם הזמנים שאנחנו חווים עכשיו זה קשור לביאת המשיח? Mesías se llama el nuevo estado de la humanidad, no es una persona especial o algo que viene de los cielos. Nada no viene de los cielos, sino que al realizar correctamente nuestra habilidad, esa oportunidad que tenemos hoy, al realizar esa oportunidad que tenemos hoy, con eso vamos a llegar a los días del Mesías. Mesías es el nombre de quien nos jala del nivel de este mundo al nivel de una vida espiritual más unida, más eterna y plena. Nos jala de ese nivel, esa fuerza, este conocimiento, esa conciencia y comprensión de cuando hacemos ese ascenso. Eso es lo que se llama Mesías, Mashiach en hebreo, de jalar. Como digo, a punto de terminar, ¿nos esperan tiempos felices entonces si somos capaces de hacer ese cambio gracias a la cábala de sus estudios? אז מחכים לנו זמנים טובים אם נעשה את הדברים האלה באמצעות הקבלה? כן, מיד. Sí, de inmediato. לא צריכים לחכות אפילו Ni siquiera hay que esperar que eso se realice. En el momento que siquiera comenzamos a mover una tendencia mínima, un movimiento mínimo hacia eso, ya vamos a empezar a sentir que el mundo va cambiando de inmediato. Tenemos una universidad abierta para el estudio de la Kabbalah. Tenemos más de 2 millones de estudiantes en todo el mundo. Y vemos cuánto eso cambia a las personas y experimentan transformaciones. Y la persona cuando empieza, unas semanas apenas ya empieza a entender la realidad y cómo él la capta, la percibe y cómo eso cambia a él y a su realidad. Ya. Ahora vamos a ver información de esa universidad. Esa Kabbalah no tiene nada que ver con la de Madonna y con la de los famosos que hay por ahí. הקבלה לא קשורה למדונה no tiene nada que ver con eso. Teníais que verle cómo sonríe. Yo es que lo cuento a todos los oyentes. הייתם צריכים לראות איך הוא חייך כשאמרתי את זה. לא, כי זה באמת. No, porque de verdad es... No. No, aquí eso se trata de una ciencia, viene con gráficos, ilustraciones, tablas, fórmulas, libros de estudio, no fáciles. Es el estudio de uno mismo, es alcance de mí mismo. Cuando la persona siente y alcanza a sí misma y entonces desde sí misma al mundo también.
ולא, זה לא מדונה. No es Madonna. אין מיסטיקה, No hay mística, no hay ventas, todo es gratuito. Uno puede entrar a nuestro sitio internet, estudiar toda la sabiduría de la Kabbalah, realizarla junto con nosotros, le vamos a ayudar, ni pagar ni nada. Vamos a dar en un momento esa dirección, ahora nos despedimos. Aquí ha estado esta presencia del doctor Michael Lightman en nuestro programa. Forma de contacto, la página web esa... www. Sí, aquí decimos W. Ok, W, entonces tú la dices. No, dilo tú, www. www. La tengo por aquí. Kabbalah con W. Dos Bs y terminado en KABBALAH.info es INFO diagonal spa diagonal SPA de spa como Spanish. Ha sido un placer que hayáis estado en el programa. Espero verte cuando vayamos a Israel. Estamos invitados por el gobierno. Queremos ir a hacer allí programas especiales. Me encantará verte por tu tierra. היה נעים מאוד, תענוג, אנחנו נתראה, אנחנו נגיע, הזמינו אותי מהממשל בישראל, ואנחנו נתראה, אני מקווה לראות אותך שם אנחנו מזמינים אותו למרכז האוניברסיטה שלנו. Te invitamos al centro de nuestra universidad. Me encantará. Gracias, Kate, gracias, Norma. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. Shalom. Shalom. Nos vemos pronto.